Bueno, ahí verán, ahí tienen un poco lo que va a ser la presentación. Y para esto, como siempre digo, ¿no? Uno no tiene que pensar solamente en el futuro, sino que tiene que pensar un poco en lo que hace la historia, y vemos que ya desde 1854 hay estudios que marcan un poco la importancia del ejercicio en el agua. ¿Por qué me interesa siempre hacer un poco de salvedad de lo que es la historia de la fisioterapia acuática? Por el hecho de que a medida que van pasando los años, y sobre todo en esta época, han surgido un montón de técnicas y herramientas terapéuticas que pueden llegar a ser buenas, u otras se van descartando. Lo que tiene que ver con la fisioterapia acuática, como data de principio de la historia, el que arriesga la fisioterapia acuática, sin duda es que no va a ser erróneo su forma de arriesgar. ¿Por qué? Porque data de principio de la historia. Lo que data de principio de la historia es evidentemente algo que ha funcionado a través del tiempo. Y acá, sin ir más lejos, fíjense que en 1854 Heinz ya habla de la importancia del ejercicio acuático en patologías de tratamiento de columna, ¿sí? Y ya un poquito más reciente, en 2004, ya hay argumentos de los beneficios producidos por la flotabilidad y lo que hacen que disminuya la carga axial de la columna, etc. Entonces, la importancia de esto siempre es tener en cuenta que vamos a ir a una reseña histórica y siempre vamos a encontrar que la fisioterapia acuática ha tenido siempre una característica positiva en lo que es la rehabilitación de pacientes, desde la época de los romanos, ¿sí? Desde la época de y más antiguas también. Siempre digo, ¿no?, que en lo que es fisioterapia acuática tenemos una forma de encasillar o de englobar conjunto de actividades relacionadas a un espacio acuático utilizando los beneficios de la flotación y lo que hace disminuir el peso, lo que hace lo que sea para la parte de disminución de peso para realizar un protocolo individual. Siempre que hablamos de actividad física, siempre que hablamos de rehabilitación en los pacientes, tenemos que pensar que no existe un protocolo, no existe un librito que nosotros tenemos que comprar. Nosotros tenemos que aprender, tenemos que captar información y esa información la tenemos que llevar ¿para qué? Para hacer protocolos, pero de nuestros propios pacientes. Cada paciente va a tener una orientación y una forma de tratamiento específica y una evolución específica, ¿sí? Porque me digan que a la semana tanto tiene que tener tantos grados de movimiento, eso puede ser para un paciente, pero para otros no. Entonces, el protocolo tiene que ser hecho a medida del paciente y por lo general algo que tenemos pensado en un protocolo futuro puede ser cambiado mañana porque la evolución o se fue postergando o fue mejorando. Por lo tanto, siempre piensen en eso. No vamos a hacer mucho hincapié en lo que es obviamente la parte de anatomía de la columna, ¿sí? Solamente saber que da estabilidad y da, obviamente, que es funcionabilidad a lo que es todo el cuerpo. Fíjense que vamos a tener obviamente los huesos, los discos, ligamentos y músculos, los cuales obviamente se hallan íntimamente relacionados. Siempre digo, cuando hablo de columna, que la columna es la raíz de los miembros superiores e inferiores. Si la columna o la zona media falla, vamos a hacer siempre rehabilitación, vamos a siempre tratar de mejorar un tobillo, una rodilla, un hombro, pero biomecánicamente seguro que va a funcionar mal. ¿Por qué? Porque esa zona media, que es la zona de la raíz de ese árbol, la raíz de sus miembros inferiores y miembros inferiores, no están bien. Y al no estar bien, indudablemente que la biomecánica va a verse alterada. Por eso nos suele pasar que a veces tenemos pacientes que nos llegan después de un postquirúrgico, seguro que con otro kinesiólogo, no con nosotros, que hizo un postquirúrgico de una rodilla y se encuentra con que empieza a aparecer dolores en columna, empieza a aparecer que empieza a tener recurrentes desgarros. Bueno, eso habla de que hay una biomecánica alterada, no sobre la rodilla, sin duda que la biomecánica proviene de una alteración funcional desde la columna, que nos está dando un sostén correcto, ¿para qué? Para que ese miembro inferior tenga un movimiento adecuado, una biomecánica adecuada. Vemos lo que sería una unidad, obviamente, ya tenemos el disco, los ligamentos y lo que fuese, ¿sí? Las curvaturas tienen siempre una función, ¿sí? Y recuerden siempre lo que hablamos en anatomía o en biomecánica. La columna está preparada para soportar carga, ¿sí? Podemos tener 100 kilos arriba de nuestra cabeza que la columna lo va a soportar. Y va a ir soportándolo a medida que tenemos 23 discos, desde arriba para abajo, el alto de los discos van ampliándose, van siendo cada vez más grandes hasta llegar básicamente a 15 milímetros. ¿Para qué? Porque soportan más carga. Siempre soportan carga. Lo que no soporta el disco es la tracción. Entonces, todo lo que sea carga axial, no hay mucho problema. Ahora, lo que tenga que generar una tracción, un movimiento de flexión muy marcado, eso le va a generar mucha más tensión al disco. ¿Por qué? Porque ese fibrocartílago está acostumbrado a soportar cargas. Lo que no está acostumbrado es a la tracción. Y si esa tracción implica que también, como lo vemos ahí, la tracción hace que el núcleo pulposo migre hacia atrás, el disco se va a ver presionado en esta parte y el núcleo pulposo encima lo va a estar empujando aún más.
al pasar de los años, los discos se deshidratan, encima que ya son poco elásticos, generan una ruptura sobre esa pared. Y el que nos encontramos atrás va a ser el ligamento posterior, que tiene mucha inervación sensitiva. Por eso es que siempre duele tanto. Y en cambio, cuando hay una hernia anterior no duele, ¿por qué? Porque el ligamento anterior común no tiene tanta inervación sensitiva. Por eso pasa más desapercibido siempre. Fíjense que ahí dice que soporta 17 veces su peso la carga axial. Imaginen lo que estamos hablando, ¿no? Lo que puede soportar esa columna. Siempre hablando de esto. La columna es un amortiguador. Es como cuando jugábamos con las lapiceras, con los resortes de las lapiceras, ven que jugábamos, lo aplanábamos y volvíamos. Pero cuando hicimos esto, no volvió nunca más a su posición. ¿Por qué no vuelve a su posición? Porque no puede recuperar esa fuerza. Está acostumbrado a la carga axial, a esto en la columna. Bien, el movimiento de la columna, la función de los discos, como vimos, tiene que ver uno sobre otro, por eso es tan importante conservar la biomecánica normal de todas las estructuras de la columna. ¿Por qué? Porque una biomecánica alterada, una cirugía de columna, cuando haya una fijación de columna, ¿qué va a pasar? Ya sabemos que ese sector de la columna va a estar con hipomovilidad. ¿Qué quiere decir? Restrinjo una zona articular porque lo operaron, porque lo fijaron, ¿y qué pasa? La columna sigue buscando el movimiento que se perdió ahí. Entonces vamos a encontrar que ese movimiento articular perdido en esa zona tiene que ganarse arriba o abajo. Entonces es muy frecuente que se opere una columna, que se haga una rehabilitación a veces no adecuada y que no se ejerza un buen trabajo de zona media, un buen trabajo muscular para estabilizar bien esa columna. Entonces empieza a haber hipermovilidad en los segmentos superiores o inferiores que van a llevar a ¿qué? A otra lesión. Entonces, pucha, me tuve que operar L4, L5 y ahora me tengo que operar L3. Qué mala suerte. Y no, la verdad que no es mala suerte, es biomecánica pura. Es lo que falta en un lado se tiene que compensar por otro, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros a trabajar ya de una forma preventiva con los nuevos segmentos para evitar que haya lesiones, ¿sí? Como vemos, es importante, muy importante que el sistema musculoesquelético esté en condiciones normales, por eso tenemos que preocuparnos no solamente en la zona muscular, sino es que ver cómo están los grupos musculares, qué músculos están acortados, qué están estirados, ¿para qué? Para que la columna tenga una alineación correcta, y eso va a permitir que los miembros superiores, los miembros inferiores puedan tener una biomecánica correcta. Fíjense que abajo puse que la actividad muscular es la capacidad de producir fuerza muscular suficiente para ejecutar movimientos funcionales, ¿sí? Está claro que el ser humano se mueve. Al moverse el ser humano, necesita que las palancas de movimiento generen un alcance, por ejemplo. Entonces tenemos músculos largos, ¿sí? Y músculos más cortos. Los músculos largos dan movimiento y los músculos cortos dan estabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Ya me fui un poquito de rumbo, pero ¿qué quiere decir con esto? Hay que focalizar sobre todo en lo que dice la parte de estabilizar segmentos. Los músculos que estabilizan segmentos tienen poco rango de movimiento, ¿sí? Entonces, si nosotros buscamos grandes movimientos de flexión para trabajar zona media, grandes movimientos de inclinación para trabajar músculos, vamos a estar equivocándonos. ¿Por qué? Porque vamos a estar reclutando a músculos largos que generan movimiento y no músculos cortos que logran estabilizar segmentos, ¿sí? Seguimos adelante. Que quede bien en claro eso, que es más que importante. Obviamente que para que haya un alineamiento correcto, tiene que haber un buen tono, eso va a generar una buena propiocepción, va a permitir un buen equilibrio y provee de actividad muscular más eficiente. Sin duda que si tenemos alguna alteración postural, todo lo que sea la parte va a estar modificada, va a estar alterada, su biomecánica va a estar alterado, obviamente, su patrón y su postura. Biomecánica. Siempre digo que la biomecánica es una de las materias que más me hubiese gustado tal vez rendirla 2 o 3 veces, ¿sí? Porque cuando uno rinde 2 o 3 veces una materia, seguro que no se la olvida. Y biomecánica a mí me fue bastante fácil porque el profesor no había sido exigente. Y lamentablemente, en ese momento uno dice, qué bueno el profesor, qué gaucho, la probé pasándole de taquito. Y después nos encontramos con 44 años y que te decís, pucha, ¿cuánto me faltó de biomecánica? Entonces, tenemos que volver a hacer un poco lo que es ese estudio. Y acá lo único que hablo es lo que ya le dije anteriormente. Zona media, zona de raíz, zona que tiene que estar bien estable. ¿Para qué? Para permitir que todo el segmento y todo el cuerpo se pueda, tenga una biomecánica normal, ¿sí?
de gran importancia también, la respiración. La función respiratoria también está comprometida en la respuesta postural de los músculos del tronco, ¿sí? Si está comprometida la parte respiratoria, indudablemente que todo lo que sería el trabajo muscular va a estar alterado. ¿Por qué? Porque muchos músculos estabilizadores tienen relación con la parte respiratoria. El transverso abdominal es un músculo que se tiene que trabajar en expiración, ¿sí? Y en inestabilidad. Por lo tanto, ahí es donde empezamos a trabajar y pensar en el agua. ¿Por qué me sirve el agua? Y en el agua me sirve ¿por qué? Porque el agua es inestable. Entonces, cualquier cosa que haga en el agua, desde caminar, ejercicio con miembro superior o ejercicio con miembro inferior, siempre va a estar reclutando a que el transverso abdominal. ¿Por qué? Porque es un músculo que necesita la parte de inestabilidad. Todos los músculos abdominales se trabajan en expiración y en inestabilidad, ¿sí? Según Michelle Cameron, que es un libro que recomiendo totalmente, que es de fisioterapia, es como que te escalona, ¿no? En patología hay estructura y función alterada, ¿sí? Si pasa eso hay una actividad alterada y participación alterada. ¿Qué quiere decir? Que la función que vamos a tener va a estar alterada en base a esa característica. Compresión de raíces que nos va a dar hipotonía, déficit sensorial, dolor, atrofia, tirantez, y va a generar una dificultad para moverse y una incapacidad para trabajar. Entonces, como sabemos, esto es un círculo vicioso, ¿sí? Que se va generando desde la mala postura, que nosotros estamos acostumbrados y estamos padeciendo una mala postura. ¿Cuál es nuestra mala postura? Nuestra postura actualmente es una postura flexora. Y en esta cuarentena, peor todavía. ¿Por qué flexora? Porque estamos con la computadora, con el celular, acostado, y siempre estamos en una posición flexora. O sea, nuestra columna está siempre buscando un movimiento de flexión. Ese movimiento de flexión que va a hacer que tengamos una cadena anterior acortada, ¿sí? Y una cadena que no es potente, sin duda que no es potente porque no está trabajado, sin duda, y una cadena posterior, obviamente que débil y estirada, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarle siempre al paciente las pausas activas, ¿sí? Pequeños movimientos, tal vez cuando esté sentado en el auto, apoyando contra la cabecera del auto mientras está en el semáforo, hacer un poquito de extensión de columna, que la extensión de columna no es esto, ¿no? Esto no es extensión de columna, esto es extensión cervical. Extensión de columna es que directamente de la cabeza haga fuerza para atrás, ¿sí? Mínimamente, porque recuerden lo que le dije hace 5 minutos atrás, la fuerza de la musculatura estabilizadora se logra con pocos rangos de movimiento. Entonces, acá es donde yo siempre digo que menos es más. Si yo me arqueo, sin duda que no estoy trabajando los músculos que potencian. Ahora, si yo pongo sobre el respaldo una pequeña fuerza total hacia atrás, mínima, que yo sienta que desde el occipital hasta el sacro estoy generando una fuerza, ahí ya voy a empezar a trabajar la musculatura estabilizadora. ¿Y qué voy a lograr? Que todo ese patrón anterior que estoy teniendo durante horas lo empiece a corregir. ¿Qué va a hacer? Voy a estirar el patrón anterior y voy a empezar a activar la parte posterior de la musculatura también, los músculos posturales extensores. Y acá es donde aparece una gran dicotomía en lo que es el dolor, cuando te aparece un diagnóstico médico que vos decís que es, a veces te ponen lumbalgia, que ya sabemos que no es un diagnóstico, y después te aparecen obviamente espondilortrosis, espondilolistesis, disfunciones, alteraciones posturales, discopatía y obviamente la moda de lo que serían los dolores miofaciales, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros aprovechar, ya que a veces los médicos no nos dan una indicación muy exacta, tenemos que aprovechar a hacer una evaluación kinésica importante. Tenemos el dolor lumbar, que ya sabemos que en algún momento de la vida no va a pasar. Por lo general, y siempre hay que tener en cuenta que las lumbalgias son idiopáticas, no se encuentra un porqué de la lumbalgia. Entonces, ¿cuál es el problema? Hace un tiempo hay muchos estudios que demuestran que la patología lumbar tenía un 65% de recidivas ante una cirugía. ¿Qué quiere decir esto? Viene el paciente al médico, el médico le pregunta, en el mejor de los casos lo evalúa, pero a veces ya está implementando la modalidad de mandarlo a hacer una resonancia, y no solamente que lo manda tal vez a hacer una resonancia por un criterio de comodidad al médico y de seguridad, sino a veces porque hasta el mismo paciente, hoy por hoy, prefiere y se siente más seguro que el resultado o el diagnóstico se lo va a dar un estudio que se lo va en vez de lo que le puede llegar a dar, obviamente, que un buen análisis médico, un buen análisis del kinesiólogo. Y ahí es donde aparecen las fallas. Lo más importante es hacer una buena anamnesis, hacer una buena
¿cómo sería? Oh, se me fue la palabra, perdón, me atravesé. Que sea una buena evaluación kinésica, ahí está, salió, una buena evaluación kinésica, y esa evaluación kinésica es lo que nos va a llevar a un buen diagnóstico, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Nosotros levantamos un objeto y sentimos un dolor fuerte. Nos hacemos una resonancia y nos sale, sí, mira, tiene una protusión en L3 y L4, o en L2 y L3, hay que operarlo porque eso es lo que le está generando dolor. Y no evaluamos la sintomatología, no evaluamos qué segmento está alterado, no evaluamos su sensibilidad. Y si capaz si lo evaluamos, nos damos cuenta que en realidad esa hernia no es la que me está generando toda la sintomatología, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, operamos no, nosotros gracias a Dios no operamos, nosotros hacemos algo más interesante que es evitar las operaciones por lo general, la operan y ¿qué pasa? Después de cada 10 pacientes vienen 6.5 pacientes a golpearle la puerta al médico, doctor, sigo con el mismo dolor. Pero ¿cómo que siga? Bueno, vaya a kinesiología. Paso inverso, tendría que ir a kinesiología, nosotros como kinesiólogos hacemos una buena evaluación kinésica, hacemos un buen tratamiento, y por lo general ese paciente seguramente que su sintomatología era otra, su problema era otro, y se solucionaba en forma no invasiva, ¿sí? Porque después, como les dije, si va a la parte invasiva, después ya tenemos un segmento que está alterado, ¿sí? Y tarde o temprano ese segmento va a generar problemas. Entonces, a través de todas esas cosas, es cuando se empezó a estar operando un poquito menos, por lo menos en la Argentina y a nivel mundial la mayoría, la tendencia es ya a operar menos y a trabajar o a tratar con todo lo que serían tratamientos no invasivos para tratar de agotar todos los recursos, ¿sí? Me gustaría decirles si tienen alguna pregunta me las hagan, pero bueno, vamos a ir esperando porque si no, no se puede. Y es tan loco esto porque a mí me gusta verlos a la cara, ¿no? Y acá no verlos a ustedes y ustedes me pueden ver, entonces es más complicado para mí, pero bueno, espero que salga todo bien. Es importante esto, porque miren, yo desde los 4 años, mi deporte favorito y de toda la vida es la natación. Entonces, toda la vida crecí con, qué bueno, la natación es lo mejor que hay para la columna, para esto, para lo otro, para las articulaciones es lo mejor que hay la natación, porque no tiene... Y la verdad que si nos ponemos a pensar, la verdad tenemos que decir a la larga que más son mitos que realidades, ¿sí? Y por eso si nosotros nos ponen, bueno, el médico, vaya a nadar, no, a doña Aida, que era mi abuela, la mandabas a nadar con 80 y pico de años, que nunca se había metido en una piscina, que no se ponía una malla o un traje de baño, llegaba a ponerse el traje de baño antes de empezar a pensar en meterse en la piscina y ya se había infartado 3 veces, porque obviamente que no está acostumbrado, da temor, ir a nadar no es la forma en cómo se debe indicar. Entonces, uno de los mitos, ¿la natación protege la columna vertebral de posibles desviaciones? Y la verdad que sabemos que las desviaciones de columna se va a desviar y se va a desviar, lo que podemos pensar es que la natación o una buena actividad puede ser importante para darle un buen sostén, un buen equilibrio a esa columna, pero que corrija las deformidades y lo que fuese, ya es más dudoso, porque no se podría verdaderamente, porque es medio inespecífico. Y sumado a eso, tenemos que pensar en otras cosas. Por ejemplo, la natación es buena en actividades para pacientes con patología de columna. Y vamos a empezar. Yo les dije, nado de los 4 años. El problema de los hombres es que tienen mayor peso en las piernas, ¿sí? Tienen mayor tendencia a hundirse en las piernas. Por lo tanto, hasta yo, que nadé de los 4 años, me cuesta mantener un buen nivel de patada. ¿Qué hace eso? Que mis piernas desciendan y que mi tensión esté sobre la columna lumbar. Yo, como dije, que tengo un buen estilo y que tengo una forma de nado que es buena. Ahora, le decíamos a mi abuela Ida o a mi abuelo José, vayan a nadar, que no se pusieron la malla, que nunca entraron a una piscina y que jamás dieron una abrazada, evidentemente que lo más probable que tenga sería un patito haciendo chaporroteo y que en cualquier momento se me ahoga, porque sin duda que no sería lo lógico. Por lo tanto, pensar en que la natación es buena para la patología de columna le tendría que decir, primero, que el paciente sea nadador. Segundo, que haga un estilo simétrico, porque por lo general a veces el estilo libre tiene un movimiento de rotación hacia un solo lado. Entonces, eso ya va a tener una injerencia que me va a estar trabajando en forma asimétrica. Tendríamos que decir, la natación en forma bilateral, la respiración, ¿sí? Vas a nadar de espalda, perfecto. Tenés buena patada, corregirlo. O sea, son un montón de cosas para pensar que puede llegar a ser buena. Y dentro de esos dos estilos, los otros estilos, sin duda que dejamos de charlarlo porque sería totalmente inviable. Y por el otro lado decís, ¿es bueno para el resto de las patologías? ¿Para qué? No sé si tanto. Nosotros cuando tenemos
una patología, cuando tenemos artrosis de rodilla, de cadera, lo que fuese, ¿qué necesitamos? A veces necesitamos bastante rango de movimiento. ¿Para qué? Para mejorar la articulación, para lubricarla mejor, poner en tensión la sinovial. Esa sinovial genera el líquido nutre el cartílago y de cierta manera eso le va a generar un poquito mejor trabajo, va a mejorar un poco la propiocepción, todo un montón de cuestiones que no tienen que ver tal vez con la natación. Entonces es muy raro y muy loco decir tal vez y pensar que todos estos movimientos podríamos hacerlo con Doña Rosa, con Don José, con cualquiera de nosotros que no sabemos nadar y que optemos por tener buenos resultados, ¿sí? Espero que por ahí el concepto en sí se entienda. Fíjense que hay muy poco movimiento y hay veces que si el movimiento es malo, como le dije, tenemos a Don José, que fue nadador toda la vida, pero como fueron pasando los años, Don José fue teniendo masifosis. Al tener masifosis, las escápulas no trabajan bien, cambia la articulación, cambia la biomecánica de la articulación glenohumeral, y eso que va a hacer que va a empezar a tener un síndrome de fricción, porque claramente que esa escápula no está teniendo una biomecánica normal con el húmero y va a generar a la larga otra lesión. Entonces, yo digo que la natación, más bien en rehabilitación, es más mito que verdaderamente un efecto positivo. A todo esto nosotros que tenemos la implementación de lo que sería la fisioterapia acuática, lo que nosotros podemos hacer, ¿sí? Claramente que el agua sí, tenemos que decir que es beneficioso, ¿sí? Siempre se ha sabido de lo positivo de la recuperación y la recuperación de patologías. Las actividades acuáticas son un medio excelente para fortalecer la musculatura de columna, y a mí me encanta trabajar con los pacientes con patologías de columna en el agua, me resulta muy cómodo, me resulta muy satisfactorio y con muy buenos resultados también. Hoy, como les dije, de 30 pacientes que tuve a través de estos últimos 5 años con diagnósticos quirúrgicos de hernia lumbar, quirúrgico, ¿no? 28 se salvaron, uno sí se operó y uno desapareció, que no supe más de la vida, que capaz que se operó o la verdad que lo perdí de vista. Pero es una estadística extremadamente alta, así como para descartar. Entonces, tenemos que tratar de convencer al médico primero, la fisioterapia en todas sus modalidades para columna, en todas, no la fisioterapia acuática sola, en todas, técnicas posturales, lo que es la fisioterapia convencional con la kinesiterapia, todo lo que aprendamos y podamos hacer, pero el paciente, chicos, gente, tiene que hacer ejercicios. Un paciente con patología de columna, cuando sacamos esa fase aguda tan dolorosa, lo que fuese, no se va a su casa con ejercicios, no se va a su casa con indicaciones, vamos a perder la guerra, ¿sí? Podemos ganar una batalla que está 3 días bien, 4 días bien, pero sin duda que la guerra la perdemos. Si no concientizamos a ese paciente, que cambie hábitos de vida, que mejore, no vamos a tener buenos resultados a futuro, ¿sí? Y lo importante que tiene que ser que ese paciente no vuelva más, no por malos, que no vuelva más porque anduvo bien y porque le dimos una rutina espectacular. Entonces, tiene que seguir siempre eso, ¿sí? Pensar en el trabajo que hace, indicarle las pausas activas, tratar que haga una buena ejercitación durante toda su vida, y eso va a hacer que ese paciente siempre cuide su columna y todas sus articulaciones. Lo que sabemos ya en el agua, peso aparente, claro, en el agua eso sí sabíamos, pesamos menos, eso es una bomba. ¿Por qué? Porque le sacamos estrés a la columna, porque la columna no tiene que seguir soportando esa carga que está soportando, el disco se va a relajar, va a haber menos presión, vamos a descansar toda la que es la musculatura postural, los músculos que están tensos porque están tal vez con un espasmo en una zona, porque están soportando carga, dolor e irritación, y eso nos va a permitir también pensar en el otro punto que es muy importante, que es la flotación. ¿Sí? En el agua pesamos menos, ¿sí? Es una relación gravedad-empuje del agua que nos hace que en el agua pesemos menos. Esa ya la conocemos. Y la flotación es lo que nos permite a nosotros tener el paciente alineado, ¿sí? Con algunos elementos que podamos llegar a tener para mantenerlo en una alineación perfecta, y eso nos va a permitir innumerables movimientos en todas las direcciones, además de brindar mayor información al cerebro. ¿Y por qué va a brindar mayor información al cerebro? Porque piensen que el agua, en todo movimiento, cuando esté paciente caminando, cuando esté moviendo los brazos, hay mucha información, porque el agua genera información permanente, porque el agua genera una presión sobre nuestro cuerpo, y eso hace que llegue mucha más información hacia nuestro cerebro, ¿sí? Y va a tener, obviamente, que les dije, mucha más libertad de movimiento también el paciente en el agua, que acostando en una camilla, que poniéndole la almohada, que la almohada es alta, que la almohada es baja, que me cuesta, que la posición, que la camilla es dura. Entonces cambia mucho lo que hoy hablábamos, ¿sí?
de las curvaturas de la columna. En cambio, en el agua, yo poniéndole un flotador por debajo de las rodillas, por lo general a un hombre o a una mujer, por lo general yo lo voy a mantener alineado y a lo sumo le pongo un collarcito, ¿sí? De esos de viaje de colectivo que se inflan, que nos cubren el cuello, y seguro que le voy a tener una posición totalmente correcta y bien alineada, y esa columna va a estar cómoda para que nosotros podamos disponer de ese paciente y que usemos nuestra creatividad y nuestro conocimiento para qué, para mejorar, para realizar un tratamiento, un protocolo de técnicas de relajación primero, ¿sí? Para que el paciente se vaya relajando, no vaya conociendo, se vaya sintiendo cómodo, vaya disminuyendo el dolor, y posteriormente que ejercitar, como les dije. Si no ejercitamos al paciente, muchachos, dediquémonos a otra cosa, porque solamente metiéndolo en el agua, solamente poniéndole un aparato o solamente haciéndole masajes, un paciente con patologías de columna no va a mejorar. Sin indicaciones y sin ejercicios, para mí, insisto, todo esto que le digo es mi criterio, podemos estar o no de acuerdo y discutirlo eternamente. Yo creo que la kinesiología es movimiento, ese es mi lema. Ahora, vamos al agua. ¿Qué vamos a encontrar en el agua? Bueno, vamos a encontrar, por un lado, perspectiva en relación a la actividad acuática y salud. Por un lado podemos ir perspectiva reeducadora, que es lo que nos encanta que llegue el paciente muy dolorido, que llegue con muy poca movilidad y se vaya espléndido, que se vaya contento y que nos dé un abrazo y que nos diga, vos nos salvaste, vos me mejoraste todo y yo te debo todo. Eso nos encanta, sin duda que nos encanta. Esa es la parte que más nos gusta, los logros que podemos llegar a tener, ¿sí? Eso estamos totalmente de acuerdo, porque creo que la kinesiología es eso, ver la satisfacción en la persona que estaba dolorida y que se entregó a tus manos, ¿sí? Y recuerden eso, se entrega a nuestras manos, no a un equipo, a nuestras manos se entrega el paciente, ¿sí? Y a nuestros conocimientos. Después tenemos una perspectiva preventiva, que es la parte que medio dejamos olvidado de la kinesiología. Estamos perdiendo un campo muy interesante de acción, y ese es el campo que tenemos que tratar de encontrar. Y la perspectiva orientada al bienestar, ¿sí? Lo que podemos hacer con pacientes que ya están con una patología y darle algún tipo de actividad en el agua para que se mantenga lo mejor posible. Entonces, podemos encararlo de las tres formas. Ustedes podrán elegir, y por lo general siempre te lleva a hacer las tres cosas, sin duda. ¿Por qué? Y porque cuando vos abrís la piscina, cuando vos pones en gasto un funcionamiento elevadísimo, ¿qué necesitas? Necesitas recuperarlo, necesitas que esto funcione. Entonces te van a llegar, no, yo solamente quiero atender pacientes neurológicos. Y si me abren la puerta y me ponen los traumatológicos primero, como me pasó a mí hace 12 años atrás, sin duda que voy a traumatológico. Y si me hubiesen aparecido neurológicos, hoy por hoy sabría más de neurología que de traumatología. Y hoy por hoy neurología es lo único que sé dónde está el cerebro prácticamente, ¿sí? Entonces, a veces depende mucho, pero la gente nos va a aparecer siempre en estos tres niveles. Siempre vamos a tener gente en los tres niveles, ¿sí? Y tenemos que estar preparados para darle solución a los tres niveles. Eso es lo importante, ¿sí? Y si no sabemos, no nos quedemos con que el paciente es mío y no lo comparto. Si yo sé que no estoy a la altura de las circunstancias, compartan el paciente. Compartir un paciente, obviamente que es un signo de grandeza del profesional y no todo lo contrario. Esto es muy importante, muy importante. El reposo en cama no es necesario para el dolor lumbar sin una radiación significativa, ¿sí? Cuando se prescribe no debe superar los 2 días. Fíjense que hay estudios, el reposo prolongado puede ser contraproducente, y es lo que les decía anteriormente. Si nosotros sabemos que la columna tiene los huesos, los ligamentos, los discos, el núcleo pulposo, y a su vez tiene los músculos, ¿qué sabemos? Que la estabilidad en forma pasiva la dan toda esa estructura, menos el músculo. El músculo empieza a dar, obviamente se sostiene en forma dinámica. En forma dinámica implica que nos movemos hasta que caminamos, subimos una escalera y lo que fuese. Entonces, si sabemos que los músculos tienen que actuar dándole sostén a todas las estructuras blandas que no tienen movilidad, que no tienen contracción, ¿para qué? Para que esas estructuras no sufran. Y si yo el músculo lo dejo acostado y reposado, y sin duda si yo estoy acostado así como estamos ahora en una cuarentena absoluta, ¿cuánto nos va a costar salir a trabajar? El día 10 cuando ustedes le liberen la cuarentena, ¿sí? A mí me la liberaron ayer, todavía me cuesta pensar en que tengo que salir a trabajar. Entonces, fíjense que el músculo hace lo mismo. El músculo dice, no tengo que trabajar, me quedo acostadito. Ahora, cuando me levantaron de golpe, ¡pum! El músculo dice, no, me perdí, estoy zombie, no tengo fuerza. ¿Recluta en qué? En más exigencia de tejidos blandos. Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas, ¿sí? Fíjense que ahí hay 2 autores, de hecho, y colaboradores, que ejecutaron un ensayo que concluyó en que 2 días, ¿sí? Es igual a 2 semanas de reposo para los efectos del dolor.
Por lo tanto, ¿por qué voy a tener mucho tiempo al paciente acostado con dolor si 2 días es lo mismo tenerlo 2 semanas? ¿Sí? Entonces, con 2 días ya sería suficiente. Quiero que se entienda esto, ¿por qué? Porque también el uso del corset, el uso de faja, todo eso que hacen, que el músculo, la columna se estabilice, pero externamente no la estabiliza algo dinámico. Entonces, le saco la faja, le saco el corset y me encuentro con que los músculos siguieron durmiendo porque no necesitaron trabajar. Entonces, cada vez necesito más faja, cada vez necesito más analgésico, cada vez necesito más de estructuras externas para que me apuntalen, me pongan por acá, me pongan por allá, y encuentro y busco excusas por donde sea. ¿Sí? Pero la verdadera cuestión, ¿cuál es? Es que los músculos, que tienen que estabilizar en forma dinámica una columna, no lo están logrando, no lo están realizando, ¿sí? Y va a seguir así ese paciente. Y por ahí el paciente hay que convencerlo, no, porque si yo me duele, me muevo y me duele, no me hagas mover. Y vos tenés que convencerlo y enseñarle esto que estamos hablando, que seguro que más la mayoría lo debe saber, pero hay que convencerlo al paciente, tiene que entendernos el paciente, que si no se mueve, esto sigue igual, ¿sí? Nosotros tenemos que morir en conocer la patología, morir en conocer que este paciente tiene que tratar de mejorar. La cirugía debe reservarse en aquellos pacientes que su función no puede mejorarse satisfactoriamente con un programa de rehabilitación física. El fracaso del tratamiento no quirúrgico no basta para la decisión de operar. Fíjense que también otro autor, Sal, que habla justamente de esto. ¿Qué quiere decir? A ver, va un paciente a hacer fisioterapia acuática con Javier Lagoña. Anduvo muy mal para la columna. Listo, no, vamos a operar. No, vamos a probar con la otra kinesióloga, con María Sol. Vamos a probar con María Sol. Ah, mira, anduvo bien con María Sol. Bueno, perfecto, capaz que Javier no sabía. O vamos a probar con técnicas posturales. Bueno, bien, probamos por RPG. No va bien con RPG. Bueno, probemos con alguna terapia manual, probemos con inducción, prueben con función seca, prueben con aparatología, prueben con lo que quieran, ¿sí? Primero hay que tratar de que no llegue a la cirugía. ¿Por qué? Capaz que el fracaso es nuestro, capaz que el fracaso es por una mala decisión profesional. Entonces eso no quiere decir que el paciente no tenga otra alternativa. Bien, la recuperación tiene que ser funcional, como le dije. Tenemos que tratar de moverlo al paciente, tratarlo de evitar que ese paciente quede limitado en sus funciones. Tenemos que tratar de darle movimiento, ¿sí? Que permanezca lo mejor posible evaluando las capacidades funcionales. Hasta dónde puedo hacer, le exijo. Siempre buscar el límite de la exigencia, que ese límite de la exigencia no me sobrepase para que el paciente no tenga dolor, ¿sí? Rehabilitar el sistema motor, la educación del paciente, que ya lo vengo diciendo desde que arranqué la charla, educar al paciente, educar en posturas al paciente, ¿sí? Educar en pausas activas al paciente, educar al paciente en actividades que le sirvan para un futuro y que no lastimen su columna, ¿sí? Ustedes lo sabrán mejor que yo. Ustedes vienen y el paciente dice, no, porque hoy estuve haciendo, no sé, 1000 sentadillas, corriendo, no sé cuánto. Y bueno, muy lindo, debes sentir bárbaro, pero bueno, la columna a futuro te la va a pasar, ¿eh? Bien. Identificador de factores, lo que le vengo diciendo hasta recién. Así que tener en cuenta justamente todo este pequeño combo. Objetivos terapéuticos, cuando el paciente llega al agua, primero aliviar el dolor. Nada, ahí hasta que no aliviemos un poco el dolor, que agarremos confianza, y después mejorar la eficiencia física, favorecer la vuelta al trabajo, reducir las alteraciones psicológicas. Obviamente un paciente que pierde el movimiento, que por el dolor tiene que estar acostado, que sabe que todo se viene para atrás, es todo muy difícil. Y ahora es el momento por ahí de decir, ¿cómo compararlo? Y lo comparamos con nosotros con la cuarentena. Esto es lo mismo para un paciente. Cuando nosotros estamos encerrados y nuestra cabeza nos vuela a mil y decís, ¿cómo vamos a volver a esto? Bueno, y un paciente con dolor, un paciente con patología, dice, ¿cómo voy a volver a andar bien? ¿Cuándo voy a estar haciendo esto? ¿Cuándo voy a volver a mi actividad física, a mi trabajo? ¿Cuándo voy a volver a mi rutina normal? Bien. Y después dentro de los factores psicológicos que no nos pase con que empieza a tener, obviamente, comportarse como una víctima, diríamos, ¿no? Bien. Cirugía, fracturas, objetivos, recuperar las funciones. Estática postural, como dije, la de movimiento y la protectora, ¿sí? Siempre que hay un caso de cirugía o de fracturas hay que tener mucho en cuenta eso. Cuando hay cirugía, cuando hay fracturas, ahí se escapa un poco a la decisión nuestra de cómo vamos a tratar al paciente. Primero ahí tenemos que sí o sí ver bien más lo que te indica el médico y a llegar y tratar de hacer una conversación con el médico en lo posible, porque el médico sabe cómo fijó un tornillo, sabe cómo está esa fractura, sabe mejor de la evolución, porque es como cuando nosotros arreglamos algo. Si nosotros ponemos un tornillo y vos ves que te costó darle la última vuelta, si pucha, qué bien que quedó. Ahora, si diste las vueltas fácil y se fue hasta el fondo el tornillo, pues ¿y esto durará? Entonces, si esto no dura, le pongo plasticola y voy a esperar que frene, que se estabilice un poquito solo. Bueno, y esto es lo mismo.
Tenemos que saber que el médico esté conforme con su cirugía y decir, bueno, listo, capaz que te diga, bueno, dale para adelante porque esto quedó, no lo mueve ni Cristo, bueno, listo, nos da más tanto. Y si no te dice, no, pará, andalo, llévalo despacito, trabajalo con magnesio, con contracción isométrica, trabaje patrón respiratorio, y ahí seguimos para adelante. Y facilitar la integración del nuevo esquema corporal. ¿Por qué? El paciente operado que está con una faja, después se mueve en bloque, ¿no? Se mueve así, te habla así, te tiene que poner en bloque, porque obviamente que pierde eso. Y en el agua nos da mucha más libertad. ¿Por qué nos da mucha libertad? Porque es engañoso. En el agua, como tenemos la presión hidrostática que nos está generando algo que no nos damos cuenta que tenemos, es como si saco la faja, el paciente sigue sintiendo esa sensación de presión. ¿Por qué? Porque la faja también da información al cerebro que algo está tocándola, que algo lo está apretando. Esa información en el agua sigue existiendo. Pero ¿qué pasa? En el agua lo estoy moviendo y al estar caminando, al estar haciendo alguna actividad, el paciente no se da cuenta que en realidad eso se está moviendo y está haciendo algo que yo quiero que haga y él se está sintiendo más seguro. Lo mismo que si saco un cabestrillo del brazo. Saco el cabestrillo y el paciente, si estamos fuera del agua, inmediatamente hace esto porque se siente totalmente vulnerable. En cambio, en el agua, como el agua da contención, ¿sí? El brazo no se me va para abajo, sino que me lo mantiene en esa posición, da una serie de garantías de seguridad, por llamarlo mejor, al paciente. Plan de tratamiento, a veces cuando está en internación, dependemos un poco del kinesiólogo que hace la internación, y después cuando pasa una segunda etapa de consultorio y kinesiología o fisioterapia acuática, ¿sí? Consultorio, siempre. Va a arrancar seguro el paciente operado de columna, va a arrancar en consultorio. ¿Por qué va a arrancar en consultorio? Porque seguro que va a tener primero la cicatriz. Cuando un paciente no ingresa al agua, son muy pocas veces que el paciente no puede ingresar al agua. Primero con lesión de la piel, cualquiera sea, mínima que sea lo que fuese, el paciente no ingresa al agua, eso seguro, ¿sí? Después si hay infecciones, si hay contagio, lo que fuese, son un montón de cosas que también. Pero en este caso, como la cirugía fue bastante reciente, qué sé yo, pero le falta un puntito, no ingresa al agua, chicos, ¿sí? Mejor evítense un problema, lo trabajan en una camilla, lo trabajan con magnetoterapia, le trabajan la cicatriz, lo que quieran ustedes, empieza con ejercicios suaves y de contracción abdominal, lo que fuesen, en la camilla. Cuando puedan meterlo al agua, ahí es donde ustedes tienen que empezar a jugar. Es decir, ¿cómo me conviene mejor? ¿Que el paciente vaya primero siempre al agua y lo rehabilito ahí? Y no, vamos a tener que elegir, como les dije, primero va a empezar en camilla, ¿sí? Porque necesito también que ese tejido empiece a mejorar. Si bien en el agua también el tejido se va a ver mejor oxigenado, un montón de cosas, fisiológicamente que le va a ayudar al tejido, pero nosotros fuera del agua también tenemos herramientas para trabajar todas esas zonas, ¿sí? Y mejorar sobre la cicatrización, etc. Entonces, ¿qué vamos a elegir? No, primero, bueno, hasta que cicatrice solamente camilla, claramente, solamente camilla, bien. Ahora, ya está, listo. ¿Ahora qué hago? Y bueno, el tratamiento siempre se combina. Nosotros nacemos, vivimos y nos desarrollamos en el suelo, ¿sí? Una vez que salimos del líquido amniótico, pasamos a tener una vida de gravedad y pisando la tierra, ¿sí? Así que bueno, los pies sobre la tierra, aunque muchas veces muchos no lo tengamos los pies sobre la tierra, y sobre todo en estos momentos nos está costando un poquito más, estamos acostumbrados a que los pies estén sobre la tierra, ¿sí? Y el paciente va a vivir 23 horas al día durante 5 días más a la semana con los pies en la tierra. Entonces necesitamos que la combinación de tratamientos siempre se realice. Yo no puedo decir, y nunca me van a escuchar, que la fisioterapia acuática es lo mejor y es lo único, porque no es correcto. Lo correcto es aprender un montón de técnicas, ¿sí? Conocerlas, conocer de patología, conocer de ejercicios, conocer de técnicas posturales, conocer de técnicas de manipulación, y conocer un montón de cosas. ¿Para qué? Para tener muchas herramientas, porque el paciente necesita de muchas herramientas. Mientras más herramientas tenemos, mejor solución vamos a darle a nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, nuestro protocolo, ¿cómo lo evaluaría? Y claro, yo primero necesito dejar un poco de estrés a la articulación, necesito que el paciente se sienta seguro, necesito darle un poco de movimiento. ¿Y dónde voy a lograr eso? ¿En la camilla? ¿En el gimnasio voy a lograr que tenga más seguridad? No, lo voy a lograr en la piscina, donde no voy a tener gravedad, donde lo voy a poder acostar sin dolor, donde voy a poder trabajarlo tranquilamente, donde su musculatura de zona media va a trabajar permanentemente en inestabilidad, ¿sí? Entonces ahí es donde lo voy a buscar, ahí es donde lo voy a trabajar al paciente, y el paciente se va a sentir seguro, no va a correr riesgo de caídas, no va a correr riesgo de movimientos extraños, no va a correr riesgo de sobrecarga, ¿sí? Porque en el agua una de las cosas positivas es cuando sabemos poco, en el agua cometemos menos errores. ¿Por qué? Porque no vamos a usar grandes pesos, porque no se usan, porque no vamos a hacer movimientos muy explosivos, porque no se puede, ¿sí? Y a su vez, sin quererlo, como les dije, el movimiento nos va a trabajar un poco la zona media en forma indirecta, y eso nos va a beneficiar también un montón a nosotros en forma indirecta.
¿sí? Después, claramente, como les dije, si el paciente vive en la suelo, yo primero voy a empezar 3 o 4 días en piscina, 1 o 2 en consultorio. 3 o 4 días en piscina, 1 o 2 en consultorio. Después voy a pasar a trabajar diferente. 2 días en piscina, 3 en consultorio. 2 en piscina, 3 en consultorio. 1 en piscina, 4 en consultorio. Señor, suerte, buena vida y aprenda todo lo que le dimos y todos los consejos que le aprovechenlo y no lo quiero ver más, a no ser que sea por otro problema, ¿sí? Entonces, esa es la forma de cómo uno tiene que pensar en un plan terapéutico, ¿sí? Cómo coordinarlo, cómo ver lo mejor para cada momento del desarrollo de su patología. Principios hidrodinámicos, bueno, hay que conocer un poco de lo que es la hidrodinamia, de conocer los movimientos en el agua, qué es lo que nos da. Y como les dije, en el agua no tenemos carga, no tenemos pesa, no tenemos bandas, no tenemos lingotes de carga, o sea, tenemos que pensar en otras cosas. ¿Qué tenemos? El empuje, la turbulencia, la viscosidad. Vamos a pensar que la resistencia del agua es 900 veces más a la del aire, entonces tenemos resistencia a cualquier movimiento. La presión hidrostática que lo dije, ya sabemos que en el agua pesamos menos. Facilitación o resistencia a los movimientos, porque en el agua podemos resistir o facilitar movimientos dependiendo del movimiento que vamos a hacer y conociendo muy bien los principios hidrodinámicos del movimiento. Vamos a poder estabilizar movimientos, vamos a tener soporte y equilibrio. Y el tema de equilibrio es genial. ¿Por qué? Porque en el agua, la gente dice, empieza a caminar en el agua y no, me cuesta caminar porque pierdo el equilibrio y no me gusta porque permanentemente pierdo el equilibrio. Y eso es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Porque lo mejor que le puede pasar, y sobre todo el adulto mayor, ¿sí? Que pierde propriocepción, que pierde coordinación, que pierde equilibrio. Perder el equilibrio permanentemente en el agua hace que el sistema nervioso esté permanentemente recibiendo información para mejorar ese equilibrio, ¿sí? Entonces, eso es un ejercicio genial. Gente, al adulto mayor, solamente si no saben hacer otra cosa y no pueden ir con ustedes a una piscina, mándenlo a caminar en el agua, que camine en el agua, que mueva los brazos en el agua, que levante las rodillas en el agua. Eso le va a venir genial, genial. No a que vaya a hacer una clase de aeróbic ni que vaya a nadar, que camine en el agua y que se mueva en el agua. Nada más, le va a venir muy bien. Además, ya que hay un montón de efectos fisiológicos que mejoran la circulación, que mejoran la eliminación de productos de desecho metabólico, hay un montón de cosas, gente, que mejora el trabajo en el agua. Ya lo dije, el medio líquido es inestable, esto requiere del paciente mayor control para estabilizarse, y eso es donde se logra en el tronco. La estabilidad se logra en cierta manera en forma automática. Por eso le decía, no lo pensamos, el tronco se estabiliza. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté estable, porque es lo que sentimos, ¿sí? Lo que va a sentir el paciente. Algunas de las herramientas terapéuticas que se suman a lo que nosotros podamos conocer. Nosotros primero tenemos que conocer la hidrodinamia, ¿sí? Cómo mover el agua a nuestro favor, para asistir movimientos, ¿sí? Y cómo jugar con palancas largas, con palancas cortas. Después van a encontrar un montón de técnicas, ¿sí? Para trabajar, que pueden entre Halley, Guerragás, Boatsu, y todo esto confluye en una que es la que más me gusta a mí particularmente, que es de un brasilero, se llama José Lima, que me hice muy amigo de él, y creo que es una combinación muy buena de lo que es conocer una técnica de fisioterapia acuática. Pero si no, insisto, pensar en lo que nosotros conocemos de movimiento y llevarlo a lo que es conocer la hidrodinamia. Hidrodinamia es movimiento del agua, ¿sí? Bueno, esto ya lo dije anteriormente, no lo vamos a perder. ¿Cómo yo desarrollo una sesión? En mi caso puntual, ¿no? Javier Ragoña desarrolla una sesión. ¿Y cómo lo hice? Y yo lo hice, no lo hice pensando, esto es lo que voy a hacer con el primer paciente. No, yo empecé a trabajar con el paciente y me di cuenta que después lo manejaba de esta forma. Entonces, cuando me tocó el momento de dar un curso, digo, ¿cómo lo hago? Así lo hago yo, Javier Ragoña, bajo mi criterio. Ustedes tendrán su criterio. 10 minutos de entrada en calor, ¿sí? Ejercicio de estiramiento, tranqui. Después ejercicio específico, estabilización, lo que hablábamos, zona media, resistencia, coordinación de los músculos abdominales, espinales, trabajo con miembro superior y miembro inferior. Si necesitamos rehabilitar miembro superior o miembro inferior, ya sé que indirectamente me está trabajando zona media. ¿Qué tengo que pedirle al paciente? Primero, no apoyarlo en la pared. ¿Para qué? Para que sea inestable y que se mantenga en una posición correcta. Entonces, que haga el ejercicio de brazo o el ejercicio de pierna, biomecánicamente lo está haciendo bien, supuestamente ese ejercicio, y yo sé que mientras tanto la zona media, para que él pueda hacer bien el ejercicio, tiene que estar trabajando. Entonces, si yo estoy afuera del agua, tengo que pensar en el ejercicio de rodilla para el paciente de ligamento cruzado y a su vez tengo que pensar, a ver cómo está esta zona media y trabajarla. En el agua no tengo que pensar en trabajarla, tengo que pensar en posicionar bien ese paciente y gracias a los movimientos que vamos a tener del agua, el tronco permanentemente tiene que estar estabilizándose y activando, porque se me va por un lado, se me va por el otro, y se tiene que estar permanentemente activando, ¿sí?
Lo que puedo jugar un poco es pedirle que empiece a trabajar con patrones respiratorios, que mientras tanto, cuando es el ejercicio de la pierna o del brazo, haga contracción abdominal y saque el brazo. Saque el brazo, saque el aire, ¿sí? Y eso nos va a favorecer un montón. Nuevamente ejercicio de estiramiento y a lo último alguna técnica de relajación, que estén los chorros, que quede flotando, lo que ustedes quieran hacer para el paciente para que se relaje, ¿sí? Y a su casa a descansar con todas las indicaciones que ya le dimos, ¿sí? Bien, algunos ejercicios acá en los pies el paciente tiene un flotador por debajo y está haciendo un movimiento de inclinación lateral hacia abajo, o sea, la resistencia lo está tirando hacia arriba a los pies y el paciente está haciendo con las dos piernas hacia abajo, entonces está trabajando lo que sería la inclinación lateral del lado derecho. Acá estamos trabajando también control postural de zona media con algún elemento que está ofreciendo resistencia, como es el flotador en la pierna. El paciente está haciendo un ejercicio y mientras tanto está haciendo una activación de zona media con una indicación de sacar el aire y controlar los abdominales también. En el otro está utilizando un movimiento de resistencia que lo está hundiendo, entonces está haciendo un movimiento de inclinación lateral resistida. Recuerden siempre de evaluar mucho la inclinación lateral del paciente y la activación del cuadrado lumbar. Hay muchas veces que cuando hay patologías de columna, dolor irradiado en una zona o dolor localizado sobre una zona, van a ver que ese cuadrado está o acortado o no tiene buena activación. Entonces, cuando le pido al paciente que haga el movimiento de inclinación, no lo sabe hacer, no sabe llegar al movimiento de inclinación y eso se complica un montón. Así que evalúen siempre eso. Algunas técnicas como Barragás, que lo pueden trabajar mucho para zona media, me parece que los patrones de tronco de Barragás son excelentes, así que si el día de mañana tienen la posibilidad de tomar cursos con instructores de Barragás, le va a ir muy, muy bien, ¿sí? Son muy, muy interesantes. Si no tienen la posibilidad de verlos también por videos, fíjense cómo activa ahí la inclinación lateral, que es muy, muy interesante, se ve muy claramente en este paciente que es deportista. Ahí lo vemos mejor. Vamos a ver algunas cuestiones de Hallwig, ¿sí? Que también lo pueden trabajar con algunos de los pacientes. No sé cómo voy, a ver cómo voy con el tiempo. Bien, muy bien todavía. 50 minutos, espero que no se vayan muchos. Fíjense que podemos trabajar en concéntrico y excéntrico, ¿sí? Fíjense que podemos trabajar músculos que trabajan en rotación, músculos que trabajan en inclinación, podemos trabajar en muchísimas formas. Esto es más bien de Hallwig, ¿sí? Bueno, otros tipos de ejercicios también que pueden ir cumplimentándolo con el paciente, siempre buscando inestabilidad. Recuerden que en el agua siempre es importante trabajar en inestabilidad y siempre fuera del agua también. Por eso digo que dentro del agua es tan fácil trabajar la zona media porque ya es inestable de por sí. Entonces no nos cuesta trabajar en inestabilidad de esa manera. En cambio, fuera del agua tengo que pensar que ese transverso abdominal tiene que trabajar en inspiración y en inestabilidad, tengo que buscar una plataforma inestable, ya un poco más difícil. Si tengo el adulto mayor, tengo que pensar en mejorar la coordinación y el equilibrio, pero mientras tanto le duele la carga de peso porque el estrés articular que sufre es terrible. Entonces en el agua le saco el estrés de la articulación, le doy movilidad, le doy propiocepción y a su vez le doy coordinación y equilibrio en forma indirecta. Algunos de los otros ejercicios que se pueden hacer también ahí, como lo están viendo. Fíjense, algunas maniobras para elongar, ¿sí? Elongar la cadena lateral, ¿sí? Hacer una pequeña tracción lumbar, como ven en el cuadro a donde está el paciente agarrado de la barra. Siempre y cuando el paciente no tenga ningún problema sobre los hombros, podemos hacerlo de esa manera. El otro, pongo una resistencia, fíjense, contra la pared. Tengo que ponerle algo que ocupe un lugar, porque si yo no tendría ese flotador contra la pared, la tensión se la estaría dando sobre la pierna y estaría generando una palanca, estaría generando un bostezo articular sobre la rodilla de la pierna derecha, como lo ven ahí, y le puedo generar un dolor o algún otro problema. Entonces eso tengo que aprender a evitarlo. Bien, la intervención en el medio acuático debe combinarse, como le dije, en toda la conferencia no, es una charla me gustaría tenernos todos de frente, pero bueno, tiene que estar combinada, ¿sí? Como le dije, con todas las cosas de suelo que se les ocurra, la que crean conveniente, la que conozcan, ¿sí? Y si no, compartir el paciente con otro terapeuta, ¿sí? Yo comparto pacientes con
otros terapeutas, tengo la posibilidad de tener en mi mismo lugar de trabajo, yo trabajo en la piscina y tengo colegas que trabajan también al lado, en mi propio consultorio, y compartimos la información, y si no es así, tengo que saber que tengo que llamar a mi colega y compartirle la información. ¿Para qué? Para que los tratamientos no se choquen, ¿sí? Sino que sumen. Uno para el otro tienen que sumarse al tratamiento. Bien, fallas, sobrecarga de actividades nuevas, excesivas instrucciones, no brindar estabilidad adecuada, que el paciente tenga un poco de miedo en el agua y yo no ser seguro con el paciente, no esperar la respuesta buscada, continuar una actividad demasiado tiempo, transmitir miedo, ¿sí? Solicitar una actividad que no es posible. A veces nosotros decimos, no, tenés que hacer el ARC, tenés que hacer el puente, y qué sé yo, y vos por ahí le das a un paciente que está dolorido, que no está acostumbrado a hacer actividad física, y le está dando una actividad con una plataforma inestable, que ponga el brazo acá, que se ponga los deditos de punta, que se toque la nariz, y es imposible. Entonces a veces nosotros pedimos cosas que no podemos hacer ni siquiera nosotros, y menos podría hacer ese paciente en condiciones a veces desfavorables ante su patología, o a veces a su condición física en sí. Entonces, sepamos que esto es para todos los tipos de rehabilitación, ¿no? Todo lo que hagamos acá no tiene que ver solamente en el agua, sino que también fuera del agua se pueden llegar a tener un efecto negativo sobre lo que es la rehabilitación del paciente. Para ir terminando y ya dejarlos ir a comer, seguramente que van a algún anticucho, algo como extrañaron los anticuchos ustedes también, ¿no? Para salir a comer un poquito afuera. Una pena, ya nos volveremos a encontrar y comer esas deliciosas comidas, que ese es mi problema cada vez que voy para Bolivia principalmente, y si hay alguien de otros lados, seguramente que también tienen cosas muy ricas. La terapia acuática facilita los movimientos gracias a que reduce la fuerza gravitacional, que combinado con la acción de la flotación, la presión hidrostática, la temperatura del agua, la resistencia al movimiento y a lo que se unen indudables beneficios relativos a la propiocepción, hacen que dicha terapia sea apta y óptima a veces para el tratamiento de pacientes con distintas patologías de columna, ¿sí? Algo interesante que siempre quiero recalcar es una frase de un español: el movimiento en el espacio acuático es mucho más rico de lo que piensan quien no lo conoce, tiene infinitas posibilidades de movimiento, descubrirlas y utilizarlas correctamente requiere una base sólida de conocimiento y una gran dosis de creatividad. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que aprender de todo lo que aprendamos nos va a servir para llevarlo al agua, nos va a servir para llevarlo a nuestro consultorio, y mientras más conocemos, más posibilidades de desarrollo de una técnica podemos llegar a tener. Entonces, sepamos que sumar conocimientos es sumar herramientas para un mecánico, es sumar herramientas para arreglar un auto de alta gama. Y bueno, esto es exactamente lo mismo. Nosotros necesitamos descubrir todas las posibilidades que nos dan todas las herramientas terapéuticas. En mi caso, ahora, como les dije, vamos a hablar de la fisioterapia acuática, como lo he hecho en esta hora. Y eso es lo más importante, conocer todas las posibilidades que yo tengo. Y dentro de todas esas posibilidades, agarrar las que me convienen, ¿sí? Y después llevarlo al suelo, llevarlo a hacer otras cosas. Pero siempre mucho conocimiento, mucho pensar en el paciente, no protocolizar de una misma manera a todos los pacientes, ¿sí? Busquemos las alternativas, busquemos los distintos tipos y herramientas terapéuticas que podamos buscar. Gracias a todos por esta posibilidad y por escucharme, y bueno, que tengan buena noche, buena cena, y espero que esta cuarentena saque cosas positivas, que seguro que las sacan, y que pase pronto y que volvamos todos a hacer nuestras vidas y lo mejor posible.